encuesta realizada en 2021 por el Barómetro de las Américas, el 72.5% de los salvadoreños dice que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, el séptimo informe sobre la democracia 2023 señala que los avances en los niveles globales de democracia logrados en los últimos 35 años se han esfumado. En resumen, el 72% de la población mundial, es decir, 5.7 billones de personas, vivió en autocracias durante el 2022, mientras que el porcentaje de población mundial que vivió en países autoritarios en el 2022 fue del 43% frente al 5% reportado en 2012. Un artículo realizado por el sociólogo e investigador venezolano Héctor Briceño señala que durante los últimos 20 años se ha discutido y planteado la denominada crisis de la democracia, que estaría influenciada por problemáticas nacionales, regionales e internacionales que amenazan el desarrollo democrático del mundo globalizado. Briceño identifica tres fenómenos que se mantienen en los distintos significados que se le puede dar al término crisis de la democracia. La primera se manifiesta a través de una serie de episodios autocráticos, tanto en América como en Europa, encabezados en su mayoría por líderes populistas que han llegado al poder por vías democráticas. Nicolás Maduro gana las elecciones en Venezuela y será el encargado de acabar en 2019 el mandato del fallecido Hugo Chávez. Daniel Ortega arrasa en las elecciones generales. Amplio triunfo del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que consigue un cuarto mandato en las elecciones generales celebradas este domingo. La segunda es un quiebre de la democracia a través de una regresión autoritaria en países que habían transitado en los años 80 y 90 hacia formas democráticas de gobierno. Según varios autores, de los 88 países que transitaron durante la tercera ola de la democratización, 31 experimentaron regresiones autoritarias, más de la mitad durante la década que transcurrió entre 2007 y 2017. Y el tercer fenómeno es lo que ha sido identificado por varios estudiosos como Brooker en 2000 como la nueva fase de la modernización autoritaria. En su libro La crisis de la democracia, Adam Pressworky dice que una manera de abordar el problema es analizar si las características fundamentales de la democracia no han sido aniquiladas. Es decir, ¿hay elecciones competitivas? Con votantes celebrando en las calles y candidatos tras las rejas, así es como se cumplieron las elecciones presidenciales en Nicaragua. ¿Hay un estado de legalidad? La reelección presidencial estaba prohibida en Honduras en la Constitución vigente de 1982, pero una interpretación del Poder Judicial promovida por la derecha permite a Hernández ser candidato en las elecciones del próximo año. ¿Se respetan los derechos de asociación y expresión? Pueblo salvadoreño, presidente Nayib Bukele, colegas diputados, con 5 votos en contra, 3 abstenciones, 9 ausencias y 67 votos a favor, queda aprobada la prolongación del decreto legislativo número 333, que contiene régimen de excepción. Gracias, colegas diputados. Si existen violaciones a esos derechos, entonces no podemos hablar de democracia. Pero limitarnos a estos conceptos abstractos pueden generar confusiones. Por eso es pertinente exponer la tesis que Daniel Ziblatt y Steven Levitsky desarrollan en su libro Cómo mueren las democracias. En menos de 2 años, mi administración ha logrado básicamente más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país. Preocupados por el ascenso de Donald Trump al poder, los autores analizaron las tendencias que caracterizan a los nuevos autoritarismos en el mundo. Lo primero que señalaron es que en la actualidad, las formas de destruir la democracia ya no tienen nada que ver con los golpes de Estado o las revoluciones violentas ocurridas durante el siglo pasado. Mis palabras no tienen amargura sino decepción.
moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Es decir, actualmente el desmantelamiento democrático ya no ocurre en manos de los generales o de los comunistas, sino a través de líderes populistas que llegan al gobierno y destruyen las instituciones desde adentro. Para entender mejor esta idea, regresemos al análisis de Briceño, quien entre otras cosas destaca que los nuevos liderazgos autoritarios han sustituido la violencia por la competencia electoral como mecanismo de acceso al poder. Cuando ganan las elecciones, terminan controlando los parlamentos y los tribunales de justicia para eternizarse en el gobierno. No hubiera habido régimen de excepción posible, no hubiera habido guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior, con el fiscal anterior, con los jueces anteriores, hubiera sido totalmente imposible. Gracias a la dictadura, como le llaman, ahora vamos en el camino al progreso. Por ejemplo, entre las nuevas transformaciones institucionales, destaca la modificación de las normas que impiden la reelección presidencial. Es sencillo, solo les digo que estudien la Constitución, que la lean, que conozcan el artículo 152, numeral 1, que lo relacionen con la Constitución de 1962, porque la mayoría de los que opinan que es inconstitucional es porque no han leído la Constitución y no conocen la historia constitucional de este país de 1962 a 1983. Un estudio publicado en 2020 encontró que cerca de un tercio de los presidentes intentan quedarse en el poder más allá de su periodo constitucional. De ellos, 2/3 logran permanecer más allá del límite constitucional. Es decir, más del 20% de los presidentes electos entre los años 2000 y 2019 han logrado permanecer más tiempo del que fueron electos inicialmente. Lo más llamativo es que esta ingeniería institucional para mantenerse en el poder es disfrazada con un manto de legalidad democrática. Pero, ¿cuáles son las estrategias que usan los nuevos autócratas para perpetuarse en el gobierno? Briceño asegura que en América Latina, en el siglo XXI, el mecanismo preferido por los líderes autoritarios para legalizar la reelección han sido las reformas constitucionales y las sentencias de tribunales constitucionales. Por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua acudieron a reformas constitucionales en 2009 y 2014 respectivamente para reelegirse de manera indefinida. Por otra parte, a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional, se permitió la reelección de Juan Orlando Hernández en 2015 en Honduras, la reelección de Evo Morales en 2017 en Bolivia y en el año 2021, con ese mismo mecanismo, se habilitó la reelección del presidente Nayib Bukele en El Salvador. En resumen, Briceño concluye que estamos ante una modernización autoritaria producto de una ola que afecta a varios países del continente americano. La pregunta es: ¿cuál es el papel de las sociedades ante una amenaza tan evidente?